Las fintech en la región siguen creciendo, pero también tienen algunos retos y uno de esos es el tema de la educación financiera. Para hablar de eso, acompáñenos en el siguiente podcast de Forbes Ecuador. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador. Hola con todos, estamos aquí otra vez en el estudio de Forbes Ecuador. Hoy nos acompaña Joel Mendoza, él es consultor de soluciones de BPC, estuvo aquí en el país, nos visitó en el país para un evento sobre el mundo fintech. Y bueno, Joel, bienvenido al estudio de Forbes Ecuador. Las soluciones digitales para el mundo financiero es una avalancha, digo yo, de posibilidades, de herramientas. ¿Cómo miras? Tú tienes más o menos 10 años de trayectoria en esta área, en esta industria. ¿Qué ha cambiado 2024 frente a lo que vivíamos en 2014, 2015? Bienvenido, Joel. Gracias, Pedro, y al equipo por la invitación. Bueno, es interesante porque si bien en la actualidad estamos hablando de digitalización, yo creo que el término, si bien se ha acuñado, desde hace mucho tiempo venimos pues en el proceso mismo de utilizar las herramientas y la tecnología para poder empezar a trabajar con medios de la digitalización en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Antes, desde Internet, por supuesto, empezábamos a entender que todo ocurría a través de páginas web. Uh-huh. Poco a poco fueron incorporándose aplicaciones y hoy por hoy hablamos de ecosistemas, ¿no? Entonces allí aparecen super aplicaciones, aparecen todos los esquemas que hoy conocemos nosotros de interacción, recientemente inteligencia artificial, por ejemplo. Lo más reciente, tal vez. Lo más reciente, por supuesto, y sigue en evolución. De hecho, justo reflexionaba hace unos días que por alguna razón la tecnología va evolucionando, pero cada vez evoluciona más rápido. Por poner un ejemplo, Facebook tuvo que alcanzar 500 millones de usuarios en años, Así cuando ChatGPT, por ejemplo, en días. cuestión de días. Entonces, a ese ritmo también estamos viendo que todo lo que ocurre a nivel de la interacción con la gente, las personas, la tecnología y cada uno de los sectores, por ejemplo el sector financiero, Uh-huh. pues se van viendo inmersos también en este tipo de evolución hacia lo digital, ¿no? Y el sector financiero también tenía hace unos años ciertos reparos cuando aparecían las famosas fintech, ¿no? Las veían como un competidor, no sabían si podían ser un aliado, un socio estratégico. Y hay fintechs que realmente, tal vez el caso más emblemático me parece Nubank en Brasil, que se convirtió en un gigante. ¿Cómo has visto esta relación? ¿Cómo se ha ido resolviendo tal vez esta relación banca tradicional versus banca digital, fintech? De acuerdo. Es interesante porque, por un lado, los bancos tradicionales vienen de una trayectoria que al mismo tiempo ha permitido que ellos tengan financiamiento para poder evolucionar a nivel técnico o tecnológico, ¿no? Uh-huh. E incursionar en nuevas tecnologías y en temas digitales. Sin embargo, también vienen cargando con un lastre asociado a la percepción que tiene el consumidor con respecto a los servicios financieros. Entonces, aparecen las fintechs y empiezan a resolver problemas del día a día, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tengo dinero en efectivo para poder pagar un servicio público? O cómo puedo, de alguna manera, ser capaz de, qué sé yo, comprar por internet algo que viene del otro lado del mundo, pero que yo simplemente con un clic ya resuelvo, ¿no? Entonces, los bancos lo que han empezado a hacer es también darse cuenta de que con las fintechs, más que ir a competir, hay que colaborar. Y muchos, de hecho, han decidido empezar a incursionar por su cuenta en el mundo fintech. Exacto. Desprendiéndose de la línea tradicional de alguna manera de la banca. También por, como digo, esa percepción que tiene el usuario, el consumidor con respecto a los servicios bancarios. Entonces dice, creo una línea digital completamente, nombraste Nubank, por ejemplo, ellos nacieron digital, Sí. Entonces no se enfrentaron con estos cambios de paradigmas y demás, pero los nuevos bancos o los bancos tradicionales que vienen apalancando estas nuevas iniciativas, lo que hacen es entonces explorar necesidades específicas, desarrollan esa necesidad a través de la tecnología y la digitalización, y con eso abren nuevas líneas de trabajo. Colaboran con las fintechs. ¿Por qué? Porque la fintech tiene mucho entendimiento
de la persona, del problema que está ocurriendo. Claro, el problema que tiene el usuario, ¿no? La persona que tiene esa cuenta de ahorros, que quiere tener más rapidez, tal vez más agilidad, las fintech lo están resolviendo bastante bien y los bancos se han apoyado en ellos, ¿no? Sí, sí, y más allá vamos a ver, del instrumento financiero tradicional, creo que los servicios de valor agregado que están proporcionando las fintechs es lo que está haciendo en efecto que logren captar la atención no solo de las masas como usuarios, sino al mismo tiempo de que los bancos los apalanquen y los apoyen un poco, ¿no? Entonces, ok, no va a ser la tarjeta o la cuenta de ahorros tal vez porque estoy entendiendo que la necesidad la tiene un campesino, que de pronto hoy lo que tiene es efectivo, pero yo no quiero forzarlo al mundo digital porque en realidad sé que debe haber una transición. Y hoy se habla también de un concepto que es el phygital. Que quiere decir entre lo físico y exacto, lo digital. Entonces hay algunos casos, por ejemplo, estaba viendo en Sudáfrica unos casos interesantes en donde las personas y este banco, que nació como Nuevo Banco también, dijo, es que yo no quiero ser 100% digital porque resulta que mi audiencia no se siente cómoda 100% con la tecnología. Porque esa audiencia, digamos, esos clientes son también más tradicionales. Tal vez, digamos, un millennial, los centennials que también están entrando a usar ciertos servicios, prefieren el digital, pero digamos, yo, un tipo de 40 y piquito, está más... Bueno, yo también prefiero lo digital, pero hay personas que van a querer ir a la agencia, llenar la papeleta, como lo decimos aquí en el país. Ahí hay varios temas culturales, ¿no? Pues mira que yo lo que he visto es que de cierta manera lo físico sigue generando esa credibilidad, esa confianza en las personas. Entonces, cuando tú hablas del efectivo, por ejemplo, y aquí en Latinoamérica por alguna razón estamos detrás de acabar con el efectivo. Sí, ¿por qué es eso? Pues porque entendemos que cuando digitalizamos logramos también expandir muchas líneas de negocio y de cierta manera el modelo también crece, la escala crece cuando es digital. Si estás vinculado a la circulación de una moneda específica de un país en particular, a que ese dinero se desgasten con el tiempo, por ejemplo, entonces pierdes completamente el valor de eso. Y ahí entran los costos también de la operación para el efectivo, ¿no? Claro, pero compites entonces por el otro lado con esa cercanía y esa facilidad de uso que tiene el efectivo. O sea, yo lo saco de mi billetera y te lo entrego a ti y pare de contar. ¿Tú llevas efectivo siempre? Siempre llevo. Efectivo. De hecho, hace un momento solo resolví con efectivo porque para llegar acá tuve que hacerlo con un taxi. Claro, es la recomendación que siempre hacían nuestros papás, nuestros abuelos, siempre lleva un billete de, no sé, 5, 10, 20 dólares para cualquier emergencia. Claro. Y en nuestra sociedad, yo, por ejemplo, al menos en Latinoamérica y lo que he visto en el mundo es que nos sentimos tan cómodos con el efectivo que hasta que no resolvamos y no entendamos también cuáles son las características que el efectivo hacen que la gente lo siga usando, no vamos a poder entender o tener una propuesta de pagos 100% digitales. Tenemos que conectar con eso. Llorel, tú me comentabas antes de arrancar este podcast las similitudes que existen entre los usuarios de diferentes regiones del mundo, que a veces uno piensa que solo pasa en Latinoamérica, pero tú nos dabas ejemplos de que pasa también en otras latitudes. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, no sé, algunas anécdotas, algunos ejemplos de, no sé, qué pasa no sé, en Europa, en Asia, comparado con América Latina, Estados Unidos. Es interesante. Mira, en el mundo, las economías de cada uno de los países tienden a tener sus particularidades, pero al mismo tiempo, cuando tú vas y exploras a nivel geográfico un país, por ejemplo, te pones en la línea del Ecuador geográficamente y empiezas a recorrer el mundo, te encuentras con la región de Asia-Pacífico, te encuentras por allá con el Asia o el África cerca al Sahara, etcétera, y se desarrollan también las culturas, se desarrolla la economía de cierta manera, y cuando empiezas a ver los problemas a nivel económico que ocurren en ese contexto, te encuentras con que hay mucha similitud con respecto a nosotros. Por poner un ejemplo, la persona, otra vez vuelvo al efectivo, la persona que con efectivo tiene su alcancía y ahorra poco a poco, de repente esa persona evoluciona y quiere ya ahorrar no solamente para comprarse algo de bajo valor,
sino que de repente quiere un carro, una casa, Ujú. y encuentra en esa alcancía el método para poder llegar allá poco a poco. Pues resulta que las fintechs o los Ujú. bancos, los neobancos, Ujú. empiezan a ver ese tipo de necesidad en la gente y empiezan a proporcionarle entonces opciones. Por ejemplo, opciones de billeteras digitales donde le dicen, bueno, trae tu efectivo acá Ya. y por traerlo yo te doy una porción adicional de dinero digital, con lo que te voy a permitir llegar un poco más rápido a esa meta que tú quieres. Además te conecto con esa persona que tiene lo que tú necesitas. Ya. El producto o el servicio. Exacto, y te doy un descuento, negocio con él un descuento y te acerco mucho más a eso, ¿no? O Y sea, eso la ocurre en todo. alcancía del que está en el velador, en la cómoda, en la casa, se la pasa a un dispositivo Claro, digital. claro. Y entonces allí transicionamos entre lo físico y lo digital. Y además no se corre el riesgo o evitamos el riesgo de romper el chanchito en caso de que me falta algo y, Sí, y sí. el ahorro se acaba. No sufre el chanchito en ese caso y en efecto entonces esto que estoy mencionando parece muy local, parece muy latinoamericano, pero ¿qué va? Ocurre alrededor del mundo en cada una de estas economías, ¿no? Veía un gráfico recientemente por allá donde decían América Latina y África, por ejemplo, Ujú. a nivel económico crecerán más o menos en un 12% más o menos. No, mentiras, un 125%. Ujú. Era como la proyección a 2030. Ujú. Debido específicamente a que por el COVID, por ejemplo, empezamos a utilizar comercio electrónico. Los servicios digitales van a crecer más en estas regiones que acabas de Así es. mencionar, América Latina y África. Claro, pero cuando también comparas lo que teníamos previamente, dice, es que no habíamos hecho mucho. Entonces, crecer sin hacer mucho versus ir con un crecimiento paulatino es, por supuesto, distinto. Pero volvemos al caso. Son economías completamente separadas geográficamente, pero con muchas similitudes, ¿no? Quienes nos escuchan son emprendedores, son empresarios, son universitarios. ¿Qué consejos les darías a los emprendedores, a esta gente? Por aquí, por el estudio, han pasado varios emprendedores que están arrancando con sus fintech. Mm. Con equivocaciones, con tropiezos, como todo emprendedor. ¿Qué les puedes decir desde tu experiencia en BPC, tu experiencia viajando por el mundo? ¿Qué errores se pueden evitar? ¿Qué aprendizaje les puedes compartir para quienes están pensando en desarrollar o quienes dicen aquí tengo una solución, una fintech en la cabeza? Pues mira, de hecho, yo he pasado por también distintos roles. Hoy, si bien estoy con BPC, también pasé por el rol de emprendedor, justamente en el sector y justamente buscando temas asociados a resolver problemas de inclusión financiera en algún punto. Y me choqué mucho en el camino. Me choqué mucho, fallé mucho y probablemente una de las cosas en las que hoy también fallamos mucho, incluidos también las fintechs, es que no entendemos que el fracaso hace parte del camino. Uh-huh. Y de repente vemos estadísticas súper dramáticas en donde muestran un ascenso del número de fintechs en la región, por ejemplo, y luego lo compara uno con el número de fintechs también que fracasan. Uh-huh. Y decimos, no, pero nos está yendo muy mal. Y en realidad lo que no entendemos es que es simplemente una ola de la evolución natural que ocurre dentro de estos negocios. Entonces el mensaje es, estás entendiendo una necesidad, concéntrate en entender bien la necesidad, no en la tecnología, porque muchas veces también pensamos en que la solución es la tecnología. Sin embargo, cuando vamos y exploramos bien cuál es la necesidad que tiene el usuario final, Uh-huh. podemos también notar que esa necesidad cambia. Y si estamos muy estructurados con respecto a esa tecnología que desarrollamos, etcétera y demás, y nos apasionamos demasiado porque se mantenga y porque sea Claro. exitosa, nos desconectamos completamente De la de necesidad. esa necesidad y por eso terminamos fallando, ¿no? Entonces hay que evolucionar en la medida en la que la necesidad también evoluciona. ¿Qué necesidades han detectado ustedes desde BPC acá en América Latina, por ejemplo? Sí. ¿Cuáles son, dónde están esas necesidades y por qué ahí están las oportunidades a la final? Mira, yo los llamo servicios de a pie. Yeah. Es decir, todas esas necesidades que tú y yo nos encontramos cuando estamos circundando por la ciudad, cuando estamos intentando
Por ejemplo, lo dije hace un momento, pagar un servicio básico, Ujú. apartar un turno en cierto establecimiento, Ujú. cuando de repente tenemos que gestionar nuestras finanzas personales y no tenemos una forma rápida de hacerlo, sino que recurrimos los que conocemos al Excel de antaño Ya. para resolverlo. Y de repente nos damos cuenta de que las personas en su día a día valoran mucho más eso, los consumidores quiero decir, valoran mucho más el conectar con ese tipo de problemas cotidianos Ujú. que el instrumento bancario, que la cuenta de ahorros, que la tarjeta Ya. de crédito, que la tarjeta débito o que la billetera superdotada de muchas cosas. Entonces, si me llevas a resolver esos problemas, y justamente eso es lo que estamos viendo, que la tecnología que nace para resolver lo bancario de cierta manera, se disemina Ya. en soluciones muy particulares. Mm. Y eso estamos haciendo nosotros. Hacemos cada día eso, justamente evaluar cómo todo ese conglomerado de cosas que nacieron para la banca tradicional, por ejemplo, hoy ya pueden ser versátiles y aplicar en cualquiera de los nichos y oportunidades que acabo de mencionar. Este es servicios de a pie. Sí, Eso sí, genera bastante como una conexión, ¿no? O sea, todos en algún momento somos peatones y en las peatones. veredas todos somos iguales, saben decir. Eso también se aplica entonces en la industria 100%, financiera. 100%. Y es que, pues bueno, si el cliente al final del día es ese que interactúa con el comercio de barrio, por ejemplo, Ya. y si yo no le resuelvo a ese comercio de barrio sus problemas que tiene, por Es ejemplo, lo a que nivel decimos acá el contable, microempresario, el ¿no? microempresario, por ejemplo, si yo lo que necesito o lo que percibo es que el comercio ese está de cierta manera teniendo dificultades para crecer, y es porque de repente es una persona que no nació, o más bien no visualizó que requería cierta educación, cierta preparación, y detectamos que el problema está en que no sabe de alguna manera cómo organizar su negocio. Y yo simplemente voy, aparte de decirle, mira, aquí está el medio para que recibas pagos con tarjeta, Ujú. te doy adicionalmente el medio para que gestiones tu negocio, para que tengas tu inventario de productos. Y con eso te demuestro también que puedes pasar de ser un microempresario a un empresario a gran escala, que puedes crear franquicias, todo lo que sabemos que ocurre a nivel de la Claro. escala. Si le doy esos servicios de valor agregado, empiezo a conectar con ellos también y con las necesidades de su cliente final. Joel, tocabas de mencionar un término que es clave, digo, en el mundo financiero, la educación financiera, Mm. que a veces tenemos todas las aplicaciones en el teléfono, manejamos muy bien el Excel, pero no cuidamos esos gastos menores que a veces ocurren, digamos, todos los días. ¿Qué, ¿Cuánto pesa la educación financiera ya en el desarrollo de las fintech? ¿Cómo se relacionan? Porque podemos tener, como te digo, 10 unicornios en un país, 10 empresas unicornio, pero una educación financiera con malas notas, ¿no? Tienes toda la razón. Hace un momento nombré el COVID-19. Ujú. Debido al COVID, aparte del comercio electrónico, también hubo mucha oportunidad para que los programas de subsidio del gobierno, por ejemplo, de los gobiernos en todos los países empezaran a activarse. Al mismo tiempo empezaron a desembolsar para estas fintechs recursos para también así apoyar a las personas. Las tasas de interés bajaron un montón, Ujú. la gente se endeudó y todos felices. Sin embargo, pasó la pandemia y cuando vas tú y revisas las cifras asociadas a las carteras vencidas que tienen los bancos, nos encontramos con que hay un montón de esfuerzo asociado a ir ahora a recoger ese dinero que las personas finalmente obtuvieron, pero que no tenían forma de pagar. Entonces, empiezas tú a conectar con la escala, como dije, el largo plazo. Es decir, si eres una fintech y si simplemente te concentras en utilizar ese instrumento financiero que te dieron y ahora entregárselo a una persona porque ya tienes la oportunidad de darle crédito rápido, te dieron la licencia, lo que necesitas para hacer eso. De repente, a los 2 años te das cuenta de que tus costos están por las nubes porque estás afuera recolectando cartera, ¿no? Por eso mismo estoy diciendo. Entonces, si te tomaras el tiempo de conectar con tu audiencia, de darle instrumentos para educarse, para saber qué es el dinero, por allí empieza todo. Luego de eso, hablé hace un momento de la gestión, control de gastos. Sí.
cómo puedes llegar a conectar eso como parte de tus servicios y garantizar así que el tiempo de vida de tus usuarios también sea mucho mayor. Entonces tiene un impacto importantísimo el que puedas iniciar la estrategia con educación financiera. Y una fintech que eduque a la gente en temas financieros sería ya una EdTech. Se me ocurre este momento, ¿no? Podría ser los dos, tener esos dos roles. Sí. Educarle al usuario de la aplicación para que su flujo de caja, digamos, personal en la familia, en el hogar, funcione, pero asimismo también apuntar a servicios financieros ya de gran escala. Claro, pero algunas veces también fallamos en formalizarlo mucho. Pensamos en educación y pensamos en programas súper estructurados de educación, complicando un de poquito, la A a ¿no? la Z, que es el dinero y todo lo demás, cuando, ¿sabes qué? Lo que necesita esa persona que trabaja en el servicio doméstico, por ejemplo, es saber qué significa ese dinero que le están entregando, por ejemplo, cómo lo puede usar, en dónde va a poder dejarlo para que también de alguna manera pueda crecer, pueda entender qué pasa si utiliza una tarjeta de crédito y que eso qué representa para su vida, por ejemplo. Y eso lo haces de forma práctica. No necesitas enclaustarte Un curso, una cosa así muy estructurada. No, vas práctico. Entonces, la alcancía que te decía hace un rato, mira, estás ahorrando para un vehículo. Es lo que quieres lograr como objetivo. Claro. Ok, entonces sabías que el vehículo va a requerir mantenimiento. Sabías que, por ejemplo, tienes que protegerlo con un seguro. Pagar la matrícula. Pagar la matrícula. Todo eso. Eso es educación financiera. Eso hace parte de la educación financiera. Perfecto, Joel. Muchísimas gracias por acompañarnos, por las explicaciones. Ha sido muy educativo este podcast. Gracias por estar aquí. A ti, Pedro, a todos por estar en este espacio y bueno, espero compartir con ustedes en una próxima oportunidad. Claro que sí, te esperaremos. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador.